Vamos, me decía que apenas estaba cargando. Bueno, déjenlo. Bueno, entonces, bueno, sigamos donde nos quedamos ayer. Y estaban peleados las tres facciones, Carranza, Villa y Zapata. Los tres apoyados por Estados Unidos. Porque, como les dije, así es una clásica táctica. Se apoya a todos los partidos, a todos los bandos, para ver quién llega al poder. Y así, quien quiera que llegue al poder, así tiene la influencia, sigue teniendo la influencia, ya sea de Estados Unidos o de otro grupo. Bueno, vamos a seguir. Dice Villa, desprestigiado por los atentados que en persona cometía y porque el gobierno de Gutiérrez lo había puesto fuera de la ley, quitándole toda autoridad moral, empezó a perder terreno. Las municiones le escasearon por el norte. A todos, a Villa, a Carranza y a Zapata, les llegaban armas de Estados Unidos. Como les dije, les apoyaban a los tres. Y en el encuentro decisivo de Celaya, en abril del 14, Obregón al frente de fuerzas carrancistas lo derrotó. Replegándose al norte, Villa se encontró con la frontera cerrada en materia de armas y parque, dado que ya solo se vendían estos al gobierno no reconocido, que era el de Carranza. Entonces después, Estados Unidos solamente le vendió armas al grupo de Venustiano Carranza. Se produjo entonces la dispersión de los villistas. Avanzó el general Obregón hasta Torreón y Chihuahua. Obregón apoyaba a Carranza, era del bando de Carranza. Los antiguos dominios de Villa y este quedó convertido en merodeador infatigable por las montañas de Chihuahua. A su vez, Zapata se relegó a sus antiguas madrigueras del sur y Carranza pudo organizar un gobierno constantemente combatido pero estable. Entonces, sigamos. Luego dice, el reconocimiento de Carranza por el gobierno americano, es decir, de Estados Unidos, se efectuó el 19 de octubre. El 10 de enero del año siguiente, 1916, fuerzas villistas que aún operaban en territorio de Chihuahua consumaron una matanza de 18 americanos que regresaban a los trabajos de las minas, fiados en la seguridad de paz que daba Carranza. Entonces Villa, al verse abandonado, primero apoyado, pero después abandonado por Estados Unidos, se trató de vengar. Entonces, por eso, más bien se vengó. Por eso es que llevó a cabo esta matanza de 18, pues sí, trabajadores de Estados Unidos en las minas. Entonces, y también aquí dice, en marzo del mismo año, Villa al frente de un grupo de jinetes asaltó el pueblo Yankee de la frontera de Nuevo México, Columbus. Lo incendió después de robarse la caballada de la tropa Yankee, es decir, de Estados Unidos. Esto no es porque Villa, supiera que Estados Unidos es el enemigo, no. Lo hizo, miren, este atentado que Villa, en su inconsciencia, imaginó que perjudicaría el crédito de Carranza como gobernante, constituía en realidad un casus belli que no fue aprovechado por la nación del norte. Es decir, Villa no lo hizo porque estuviera en contra de Estados Unidos, no. No hay muchos fantasean creyendo que Villa era enemigo de Estados Unidos, no. Era más todo lo contrario, al principio fue su soldado de Estados Unidos, fue su sirviente. Pero después Villa, al verse abandonado por Estados Unidos, quería perjudicar a Venustiano Carranza, que tenía todo el apoyo ya completo de Estados Unidos. Entonces, por eso llevó este atentado a Estados Unidos, según él, para que Estados Unidos dejara de apoyar a Carranza, para afectarle a Venustiano Carranza, en su inconsciencia, como dice acá José Vasconcelos, porque eso no fue lo que pasó. Sabía Estados Unidos que era Villa el que hacía esos atentados, no Carranza. Por eso dice aquí José Vasconcelos, en su inconsciencia. Y él casi diría que casi lo conoció, porque José Vasconcelos vivió esta época, él la vivió en persona. José Vasconcelos había apoyado a Madero, y después, bueno, pues él le tocó vivir toda esta parte. Entonces sí, los conocía a estos personajes.
Entonces sí, Villa no era enemigo de Estados Unidos, como muchos fantasean, ¿no? Muchos dicen que era, pero en realidad no. Pero este ataque contra esta ciudad estadounidense en Columbus, fue realmente fue un acto de inconsciencia, como dice Vasconcelos, fue una locura. ¿Por qué? Porque miren, aquí lo dice José Vasconcelos, miren, espérenme, nada más déjenme subrayarlo, porque constituía un casus belli. Es decir, si Estados Unidos en ese entonces, como dice acá, que no fue aprovechado por la nación del norte, es decir, Estados Unidos, a causa de que toda su preocupación se hallaba concentrada en la guerra europea, es decir, en la Primera Guerra Mundial. Si no estuviera la Primera Guerra Mundial, si no hubiera estado, Estados Unidos nos hubiera invadido por este ataque a Columbus, a esta ciudad de Estados Unidos. Entonces, sí, realmente fue una locura. Realmente, o quizás Villa, quizás lo sabía, o no, no sé, no sé. Pero sí, si no hubiera estado la Primera Guerra Mundial, sí nos hubiera invadido. Entonces, realmente esto fue un acto de locura. No fue un acto de valentía, como muchos nos lo ponen. Realmente no. Ah, bueno, y dice acá, se limitó pues el presidente Wilson a mandar una expedición punitiva, una expedición chiquita, era creo el ejército de reserva, realmente no era mucho, a cargo del general Pershing, y con instrucciones de no ocupar ciudades mexicanas, sino solo los campos y caminos necesarios para capturar a Villa, vivo o muerto. Entonces, miren, ni siquiera nos dieron afortunadamente, no, dice que ordenó no ocupar ciudades mexicanas, porque es el, ¿cómo se dice? El modus operandi de Estados Unidos. Mire, realmente, vean lo que ha hecho Estados Unidos en la historia, y la invasión de Irak, la invasión de Vietnam, la invasión su mecha, a la guerra a España, su mecha, realmente como les digo, tuvimos suerte de que estaba la Primera Guerra Mundial. Digo, sé que fue una tragedia, pero para nosotros, para México, fue suerte, porque si no hubiera estado, Estados Unidos hubiera ocupado las ciudades mexicanas, nos hubiera quitado capaz que Sonora, Chihuahua, nos hubiera quitado. Entonces, realmente fue un acto de inconsciencia, una locura lo que hizo Villa, por pura acto de Dios, creo, no pasó porque estaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso no fue un acto de Dios, fue acto del hombre. El punto es que la casualidad de las guerras hizo que pues no nos fuera peor. Ah, bueno, entonces, y nada más fue una expedición chiquita, porque si Estados Unidos hubiera hecho una expedición como lo hace, como está acostumbrado a hacerlo, hubiera ocupado ciudades mexicanas, hasta nos hubiera quitado otro pedazo de territorio. Entonces, realmente fue una cosa de nada que hizo, nada más lo hizo para no quedarse digo, fue una fanfarronería lo que hizo Estados Unidos. Nada más le hizo al general Pershing que le hiciera un poco al cuento de que, es decir, a ver, no sé si me explique. Esta expedición que hizo Estados Unidos para capturar a Villa, nada más fue algo para que no se viera que Estados Unidos no respondía, así como para ver que sí, que había una respuesta, que no se quedaba con los brazos cruzados, porque Estados Unidos es como un bravucón, un bully, digamos. Entonces él sabía que él por orgullo, se puede decir que por orgullo, nada más hizo esta expedición a medias para capturar a Villa. Pero no fue una expedición realmente en serio. Si hubiera sido en serio, nos hubiera ido mal, realmente. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Me los enredé o sí se entendió? ¿Dudas, comentarios? Y es que así se pone a Francisco Villa como el rebelde mexicano, el héroe, el no sé qué, el que se enfrentó a Estados Unidos, pero no lo hizo por convicción, lo hizo por venganza, por ardido, digamos, como decimos en México, pues sí, por ardido. No lo hizo realmente porque fuera enemigo de Estados Unidos. Él fue soldado de Estados Unidos, me refiero, fue su sirviente.
Bueno, sigamos. Ante la patente invasión de tropas extranjeras en nuestro territorio, Carranza tuvo que pasar por la humillación, no solo de aceptar el caso, sino de hacer que sus propias tropas colaboraran con las de Norteamérica, que de esa suerte contribuían a consumar la imposición del carrancismo en nuestra patria. Para legalizar el caso, se inventó un expediente de ecuistre. Se desempolvó un viejo tratado que autorizaba a las fuerzas de policía de los dos países a cruzar la frontera en persecución de los indios bárbaros de la época pretérita. Bueno, es que sí, miren, esto es una clásica táctica inglesa. Eh, Inglaterra y Estados Unidos siempre han trabajado muy pegados, muy conjuntamente. También en la Primera Guerra Mundial son aliados. Entonces, Inglaterra ¿cómo se dice? Perdón, me enredé. Inglaterra le enseñó a Estados Unidos cómo aprovechar esto de las leyes, esto de los tratados a su conveniencia. Es decir, Inglaterra es experto en sacar a relucir, según legalmente, tratados de hace 100 o 200 años o más. ¿Sí me entiende? Como que ellos legalmente pueden aplicar un tratado de hace 100 o 200 años o 300 años. Son expertos en esa trampa, en por medio de argumentos legales, aplicar tratados de hace siglos. Y esto es lo que hicieron Estados Unidos a México, que les autorizaran cruzar la frontera para perseguir bueno, a indígenas, digo, de la época colonial que cruzaran no, perdón, perdón, disculpo. No, sí, porque era colonia inglesa, entonces por eso, ese tratado se decía vigente. Sí, cierto, porque eran colonia inglesa. Entonces sí, por eso es que sabían cómo aplicar ese tratado. Entonces sí, aunque fuera un tratado de hace 200 años, sí lo aplicaban, porque Inglaterra les enseñaba cómo hacerlo. Realmente eso es lo que pasa incluso en la actualidad. Tratados, por ejemplo, el de libre comercio, pueden llegar a revalidar o a revivir tratados que México firmó con Estados Unidos hace 100 años. Realmente eso es lo que no nos dicen en las noticias o el gobierno, que esos tratados que firman reviven o revalidan tratados de hace 100 o 200 años. Entonces realmente eso es algo que no se dice y es algo real, es algo que hace Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, que le enseñó Inglaterra cómo hacerlo a Estados Unidos. Realmente, para leer este libro de José Vasconcelos, uno tiene que estudiar mucho, porque así uno va complementando y así uno se da cuenta que todo lo que dice es cierto. Que uno ve que lo que dice José Vasconcelos coincide con varios escritores o con varias cosas que uno lee. Entonces, sí, por eso les digo que en la sesión anterior los invité a estudiar mucho, porque para entender varios sucesos complejos como la independencia, la revolución o las guerras mundiales, hay que estudiar bastante. No nada más hay que decir que no, que este fue un villano que hizo matazón. No, eso es algo absurdo, es una visión pues estúpida. Andar diciendo que tal fue un malo, fue un bueno, etcétera. No, no es una buena visión que te permite ver todo lo que pasó. Eso de andar diciendo de buenos y malos te limita tu pensamiento, los limita en su pensamiento. Bueno, entonces, digo, hablando de la historia. Obviamente hay cosas que están bien y que están mal, sí, pero me refiero hablando de personajes históricos, viendo a unos como buenos y a otros como malos, les limita el pensamiento, no les permite ver todo el espectro, todo lo que pasó. Bueno, y ya, Estados Unidos combatió a Villa, se enfrentó varias veces a sus perseguidores, fue herido, logró esconderse. Se escondió, no lo enfrentó. Dice José Vasconcelos, logró esconderse. No como nos lo pintan, que Villa se enfrentó completamente a Estados Unidos. No, se escondió. Bueno, espero que no sean fanáticos de Francisco Villa, porque porque bueno, por lo que estoy diciendo, ¿no? Los vecinos de poblaciones como el Parral hicieron frente a los soldados americanos que intentaban ocupar la ciudad. Ahí está, en una escaramuza en el pueblo del Carrizal, también por iniciativa de particulares, un grupo de fuerzas al mando del coronel Gómez, que había sido convencionista, se opuso al avance de un contingente americano. Ahí está, miren, esto no fue
por órdenes de Villa. Dice, miren, los vecinos de poblaciones como el Parral hicieron frente a los soldados americanos. Perdón, esto que estoy subrayando. Espérame, espérame, espérame. Bueno, ay, perdón, esa parte que estoy subrayando. A ver, esto. Ay, bueno. El punto es que, bueno, esta parte que estoy subrayando, a verlo con la pluma evanesciente. Los vecinos de poblaciones como el Parral hicieron frente a los soldados americanos que intentaban ocupar la ciudad. Miren, estos son los verdaderos actos de patriotismo que son olvidados por la historia. Los actos, los supuestos actos de patriotismo nos lo ponen como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como Carranza mismo, cuando en realidad sirvieron a Estados Unidos. Pero estos actos de gente anónima, de gente que no conocimos sus nombres, son los verdaderos actos de la patria. Estos de acá, esta gente por su iniciativa propia hizo frente a los soldados americanos, a los soldados estadounidenses. Y o no, los invito realmente. ¿Cuándo en todo el año de nuestras conmemoraciones, cuándo nos han dicho de este evento? Que realmente fue un acto de patriotismo, un acto de lucha contra el invasor extranjero, contra el invasor estadounidense. Y esto no nos lo dicen. Realmente no, y obviamente murieron mexicanos en esta lucha. Entonces, estos son los actos que deberíamos conmemorar. No como los de estos personajes que nos ponen, ¿no? Villa, Zapata, Carranza. Entonces, estos son los verdaderos actos. También dice, bueno, una escaramuza es, pues sí, como que un acto, fue un frente que hizo la gente, bueno, dice acá en el pueblo del Carrizal, otro pueblo, escaramuza es como un enfrentamiento no tan bien organizado. Sí, la gente pues no era soldado, entonces pues no sabía organizarse bien, pero al menos de que luchó, luchó. Entonces dice también por iniciativa de particulares. Ahí está. No, ¿cómo se dice? La gente fue la que luchó por México, por iniciativa, no por Villa, no por Zapata, no por Carranza, sino por México. Entonces estos son los eventos que realmente deberíamos recordar y no esos personajes. Vamos a ver. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Vamos a ver. Y Villa se escondió, no enfrentó al ejército estadounidense. Ahí dice José Vasconcelos, que logró esconderse. Vamos a ver. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Como les digo, espero que no sean fanáticos de Zapata o de Francisco Villa. Ah, bueno, entonces ya después, vamos a adelantarnos a la Constitución. Aquí está. Pero la legislación importante del régimen carrancista es en la Constitución que se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Ahí está lo que nos hacen conmemorar, ¿no? Los delegados a la Asamblea Constituyente fueron simples testaferros. Los no afiliados abiertamente al primer jefe, es decir, a Carranza, no podían votar ni ser electos para la Asamblea. Es decir, nos pintan que fue algo democrático el lanzamiento de esta nueva constitución, pero no, los que se oponían o los que no estaban completamente de acuerdo ni podían votar. Entonces fue también una imposición. Dice además, el país no estaba en condiciones de que hubiese elecciones. La expedición Pershing ocupaba el norte del territorio, en el sur seguía merodeando Zapata, y por todas partes la oposición armada al carrancismo subsistía o menos debilitada. Todas estas circunstancias se aprovecharon para imponer a la nación un código discutible desde todo punto de vista. Ahí está, nos pintan que la Constitución fue el, el establecimiento de México como una nación, la nación nueva, ¿no? Una nación democrática, una nación, no sé, santa, digamos, digo, por así decirlo. Digo, no me gusta esa palabra, pero bueno, por así decirlo, como nos lo ponen como lo mejor que haya sucedido, ¿no? El último paso, ¿no? ¿Cómo le llaman? La tercera transformación. Pero bueno, no metiéndome con esas palabras, pero sí, nos lo ponen como algo muy bueno.
Pero no, dice José Vasconcelos, era un código, una ley discutible desde todo punto de vista. Entonces, realmente así se dan cuenta si sus maestros estudian, digo, los maestros que tuvieron en la secundaria o en la primaria. Si realmente repiten todo lo que dice el gobierno o los libros, o realmente se dedican a estudiar otros puntos de vista, porque realmente la Constitución tenía mucho, dice acá, es discutible, es decir, que no era buena en todo por todo punto de vista. Tenía cosas buenas, sí, pero debía discutirse, debía modificarse cosas. En lo político, la nueva Constitución conserva las garantías del hombre contenidas en las del 57, la Constitución de 1857, de la que es copia a la letra en muchas cuestiones, pero en lo que se refiere al poder ejecutivo, las facultades se aumentan hasta convertir al presidente en un dictador de derecho. Ahí está, le da muchas facultades al presidente. Entonces, supuestamente vivimos en una democracia, en una división de poderes. Pero bueno, en esa época la Constitución sirvió para darle al presidente poderes muy grandes. A cambio de este aumento de poder que tanto interesaba a Carranza, en todo lo demás se dio dejando que demagogos y agitadores se diesen gusto, imaginando que inventaban incluso definiciones nuevas del derecho de propiedad. Es decir, que, pues sí, como dije, que pintan como lo mejor, ¿no? La Constitución del 1917. Hasta nos lo hacen conmemorarla. El periodo de las cámaras legislativas se redujo a solo 4 meses y en cambio se otorgaron al presidente facultades discrecionales para confiscar toda clase de bienes a pretexto de interés público y porque se dijo, la propiedad no es un derecho, sino una simple función social. Ahí está, entonces es los ideales socialistas, los ideales comunistas, que también mellaron en México. El resultado es que el presidente dictador tiene en sus manos, gracias al nuevo código, a la nueva constitución, no solo, como de costumbre, las vidas de los ciudadanos, sino también sus propiedades. Todo esto inició con la ley de reforma, de que se podía confiscar los bienes de cualquier particular. Se confiscaron los bienes de la iglesia y ya más adelante, 20 años después, bueno, 30 años después, de cualquier particular, de cualquier persona. Y como las facultades de expropiación se delegaban en toda clase de representantes, sucede que todo aquel que tiene algo vive bajo el terror de causar desagrado a los que mandan, gobernadores, jefes de armas, porque el pretexto de los repartos agrarios basta para dejar en la calle a los enemigos del gobierno y para enriquecer a los amigos. Ahí está, nos pitan que la Constitución fue el triunfo de la lucha agraria, el triunfo de la lucha de clases, o bueno, de muchas cosas que les dicen. Pero no, fue el inicio de todo este relajo que vivimos, de todos estos problemas. Actualmente, pues esto es lo que pasa. Los enemigos del gobierno y de los caciques aquí en Oaxaca, este, vienen siendo, tienen en peligro sus tierras. Todo por esto ¿cómo? De los repartos agrarios. Miren, incluso hace unos años, en el tecnológico de Oaxaca, les querían quitar, sus terrenos al tecnológico, al TEC. Y todo esto por el pretexto de los repartos agrarios. Imagínense, el TEC, que es el tecnológico de Oaxaca, que es una universidad pública, una universidad del pueblo, diríamos. Y aún así, con este pretexto de los repartos agrarios, el grupo de Flavio Sosa, de Comuna, le quería quitar sus terrenos. Entonces, sí, actualmente nadie está, digamos, a salvo de esto. Hay que moverse con mucha inteligencia, con mucho, pues sí, leyes para poder, combatir pues sí, criminales, a esos agitadores, a estos que se aprovechan de la gente que no sabe, que se aprovechan para bloquear las calles, digo, se aprovechan de la gente para que bloqueen las calles, para que bloqueen ahí la entrada, digamos, del tecnológico de Oaxaca, la entrada de cualquier otro terreno, ¿no? Entonces, realmente hay que estudiar para no verse influenciado o dominado por estas gentes, estos caciques, que realmente aplican todo esto de hace 100 años. No solamente lo hace el gobierno, sino que estos grupos por ejemplo, en Oaxaca, que abundan demasiado. Entonces, realmente, todo esto inició con la revolución, con la constitución.
realmente fue el inicio de estos pleitos que no acaban, que es un ciclo que parece que no tiene fin. Entonces realmente no fue algo bueno la Constitución del 17. Y fue el inicio de todos estos pleitos que vivimos mucho en Oaxaca. Y que se aprovechan estos grupos, como ya dije, Flavio Sosa y muchos, muchos grupos. Ustedes conocerán algunos, hasta mejor que yo, pero sí, hay muchos, no solamente él, hay demasiados. En Oaxaca hay ¿cuántas organizaciones sociales, según? Creo que 587 organizaciones disque sociales que ayudan según a la gente, ¿no? Pero no, son estos grupos que hacen este tipo de trampas de los repartos agrarios. Y los caciques son los que se quedan con esas tierras. Entonces, realmente, ¿no? Se puede decir que verdaderamente con la revolución empezamos un verdadero periodo de dictadura o de revolución, en donde la gente o hay grupos que se aprovechan de otras personas. Realmente con la revolución inició eso. Entonces, y ojalá que un día termine. Pero como a todos los gobernadores y los presidentes, bueno, los gobernadores son cómplices o les falta valor, por no decir otra cosa, les falta valor, les falta lo que sea, no lo han hecho. No se atreven a poner orden. O quizás son cómplices de todo esto. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Y aquí lo dice José Vasconcelos, este, lo dijo hace 100 años y se sigue aplicando ahora. Esto de los terrenos, dice, las disposiciones relativas a propiedad se encuentran contenidas en el artículo 27 constitucional. Se los hicieron aprenderse en la primaria, ¿no? Los artículos tercero de la educación, 27 de las tierras y 123 del trabajo, ¿no? Se los hicieron a ustedes aprendérselos, ¿no? Digo una parte, o al menos saber de qué tratan, ¿no? Son, digamos, los tres artículos que nos enseñan, son los más importantes. Dice José Vasconcelos en cuanto a la propiedad, el artículo 27, que tiene mucho de bueno en teoría, así se oye bonito, aunque casi todo impracticable, como lo demuestra un ligero examen. Se reafirma en la mencionada ley el derecho del Estado sobre todas las tierras y aguas del territorio nacional y se ordena la subdivisión de los latifundios previa indemnización. Se autoriza a los pueblos a recobrar sus ejidos y se les reconoce derechos sobre los bosques y aguas utilizables. En resumen, las disposiciones contra los latifundios del artículo 27 son análogas al programa agrario ya contenido en el Plan de San Luis de Madero, pero lo que es torpe y malévolo en la constitución carrancista es el haber convertido la reforma agraria en arma política que el gobierno esgrime según conveniencias partidistas y no con sentido de reforma social justa. La situación se ha visto agravada por el hecho de que las indemnizaciones se pagan en efectivo o a plazos, según que se quiera favorecer o aniquilar a la víctima. Entonces, nuestra historia es muy fantasiosa. Efectivamente, se oye, como dice aquí José Vasconcelos, se oye muy bonito, ¿no? Se oye mucho de bueno, pero en la práctica no pasó así, ni siquiera en los primeros años y ni en los años futuros. Entonces, realmente, nuestra historia que nos hacen alabar pues sí, homenajear, no es la que deberíamos, pues sí, alabar o homenajear. Este, realmente hay mucho que estudiar. Hay verdaderos hechos, victorias mexicanas que, como dije, nos hacen olvidar, están en el olvido y que deberíamos conmemorar cada año. Pero en lugar de eso tenemos payasadas, tenemos mentiras que nos hacen homenajear, ¿no? Entonces, realmente, si tuviéramos un verdadero, eh, nuestra historia estuviera cimentada en los hechos, el sentir de cada mexicano sería distinto, su vida sería distinta. Ah, bueno, con esto termino. Hay mucho más que leer. Como les digo, los invito a leer el libro. No tiene desperdicio. Todo el libro es muy bueno. Digo, no estoy de acuerdo. Habrá cosas en las que uno estará de acuerdo y otras no. Pero realmente el libro tiene mucho. Es muy bueno. Entonces, sí,
¿En qué estaba? Ay, se me fue. Ah, sí, que la historia es importante, porque el desarrollo racial, el desarrollo de la personalidad de una persona, tiene que ver con su historia familiar primero, y ya después su historia nacional. Es parte del desarrollo de una persona, es parte de su sentirse bien consigo mismo, de su bienestar, de saber quién es. ¿Sí? La historia es importante porque así sabes quién eres. Entonces, el clásico dilema, ¿no? Que le llaman existencialista, digamos, por así llamarlo. Digo, es otro debate eso, pero digo por así llamarlo, de alguna forma. Entonces, por eso es importante la historia, para que uno sepa en dónde está parado, quién es, de dónde viene. Entonces, es importante. Y alterar la historia no solamente le beneficia a un país extranjero, como veíamos, a Estados Unidos, sino que también hace que uno esté en constante conflicto con uno. Nuestra historia que nos enseñan es una historia de odio hacia lo español, de odio a lo privado. Es una historia que nos imponen de odio. Y yo desde la primera clase les quise que, bueno, al menos dieran cabida, dieran el beneficio de la duda, o se pusieran a pensar de que sí, que nuestra sangre no solamente es prehispánica, no solamente es indígena, sino también es europea, es española. Francisco y Madero, que diga, José Vasconcelos es contundente en este punto. Cuando habla de Francisco y Madero, lo primero que él dice de él, dice, es de pura raza española, es de pura raza española. Y más adelante, más abajo en el libro, dice, cuando habla, haciendo una comparación entre Francisco y Madero con Benito Juárez y Porfirio Díaz, que fueron sus presidentes anteriores. Él dice, más mexicano que Juárez, que nunca lo fue. Para José Vasconcelos, Juárez no era mexicano, digo, era indígena. Y nos ponen la historia de que Juárez fue el presidente más mexicano que había, pero para José Vasconcelos no. Luego dice, más que Díaz, refiriéndose a Porfirio Díaz, más que Díaz, que lo fue a medias. Dice, Francisco y Madero fue el primer presidente mexicano por la sangre y por el plan. No digo que, no digo esto para echarle flores a Francisco y Madero, lo digo para que, como poniendo un ejemplo, de que para José Vasconcelos, un verdadero mexicano es aquel que está consciente de su raíz española, de su sangre española, de su herencia europea, que ese es un verdadero mexicano. Por eso cuando habla de Francisco y Madero, que era de pura raza española, dice él, que fue el presidente, el primer presidente mexicano por la sangre y por el plan, es decir, por su sentido patriótico, no solamente por la sangre, sino por su sentir, ¿no? Por sus ideales. Entonces, realmente ese es el verdadero mexicano, alguien que está consciente que tanto es europeo como es, pues sí, prehispánico, ¿no? Que tiene esa herencia. Entonces, eso los invito a que al menos den el beneficio de la duda. Sí, si no quieren creer en todo lo que les enseñé, bueno, está bien, pero sí estudien, ¿eh? Estudien mucho antes de creer en una ideología o en una idea que por ahí les diga alguien, ¿no? Entonces, igual lo que yo les dije, estudienlo, medítenlo, bueno, échenle ganas.